los que no pueden estar con nosotros en la clase en vivo. Excelente. Muy bien, pues bienvenidos a todos ustedes a este curso con Academia Cristo que se llama La Biblia, una nación caída. En breve les voy a dar un poco de información sobre este curso y los otros cursos que ofrecemos en nuestro Discipulado 1. Pero por ahora vamos a comenzar con recordarles de algunas normas que tenemos para estos cursos en vivos. Nosotros conocemos al gran amor de nuestro Padre Celestial en enviar a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de nuestros pecados y movidos por ese amor queremos mostrar amor a otros también. Una forma en la cual pueden hacer eso en estos cursos es mostrar respeto. Dentro de las clases en vivo queremos mostrar respeto con llegar preparados. Eso quiere decir que antes de cada clase, 2 o 3 días antes, voy a estar publicando tarea en el grupo chat. Favor de hacer la tarea. Normalmente consiste en un video, una lectura bíblica y también una pregunta para pensar y preparar una respuesta. Y si hacen esa tarea antes de venir a la clase, van a sacar más provecho de la clase misma. No van a estar perdidos durante la clase. Y eso contribuye a que todos aprendan mejor. También siendo puntuales, si es posible llegar antes de la hora o a la hora misma. A los profesores que nos sirven con tratar de no interrumpir, a veces sucede por Zoom, no hay problema, pero también guardar en mudo los micrófonos hasta querer aportar. Y la forma en que pueden aportar y indicarme que quieren aportar en la clase es con levantar la mano virtualmente. A lo mejor podemos practicar eso juntos ahora mismo. Hay un botón, debe de haber un botón en sus pantallas, a lo mejor dice participantes, yo creo que está al pie de sus pantallas, y haciendo clic sale un menú, en ese menú hay la opción de levantar la mano virtualmente. ¿Pueden hacer eso en este mismo momento? Josh ya lo hizo, bien hecho. ¿Pueden intentar de hacerlo? Nelson también. Claudia, Betty, excelente, muy bien hecho. Ok. Sí, hay dos manos aplaudiendo, esa no es la opción, es la otra, que es solamente una mano levantada. Lidia, Ramona, Betty lo hicieron, Ulises también, Zulay, excelente. Parece que están teniendo mucho éxito con hacerlo. Si no saben hacer eso, envíenme un mensaje después de esta primera clase y puedo enviarles un tutorial para poder saber hacerlo en las clases futuras. ¿Ok? Muchas gracias. También queremos mostrar respeto a los otros compañeros en la clase. Dejemos que todos participen y tengan tiempo de aportar si es que quieran. También en el grupo de WhatsApp. Ya les hemos compartido la política para ese grupo chat. La queremos usar solo para compartir información sobre este curso y recursos de la academia. Así que por favor no compartan allí videos o canciones de otras fuentes que no sean de Academia Cristo. Vamos a mantenerlo, así no se llenan los WhatsApp de los estudiantes. Así se mantiene para la información del curso. Muy bien, así que ahora una breve orientación sobre este curso. Este curso es uno de los 13 cursos que se encuentran en nuestro Discipulado 1. Y es uno de los cursos que se llama la Biblia. Hay 6 cursos así que llevan el nombre La Biblia y llevan ese nombre porque en esos cursos estudiamos historias bíblicas. Utilizamos un método que les vamos a enseñar llamado el método de las 4C para estudiar historias bíblicas. Hay 3 del Antiguo Testamento, la Biblia en el principio, la Biblia una nación elegida y este curso, la Biblia una nación caída.
Y luego hay 3 del Nuevo Testamento también. La Biblia, la llegada del Salvador, la Biblia, la obra del Salvador y la Biblia, la iglesia temprana. También tenemos 3 cursos que se llaman las enseñanzas de Jesús. Estos cursos son cursos de doctrina. O sea, en cursos que se llaman la Biblia, estudiamos historias bíblicas. En las enseñanzas de Jesús, estudiamos versículos bíblicos que imparten doctrina cristiana. También hay 2 cursos que nos ayudan a distinguir entre la doctrina de ciertas iglesias y lo que dice la Biblia. Se llaman esos cursos identificación espiritual y legalismo. Y hay 2 cursos que se llaman La Palabra Crece, en los cuales les ayudamos a poner en práctica la palabra de Dios y también compartir la palabra de Dios con otras personas. Así que ese es el panorama más amplio del discipulado. Uno de Academia Cristo, como mencioné, este es uno de los 6 cursos de la Biblia, el último del Antiguo Testamento. Y en este curso, la Biblia, una nación caída, vamos a estudiar la historia del pueblo de Dios del tiempo más o menos 9 siglos antes de Cristo hasta 5 siglos antes de Cristo. Casi 4 siglos de historia vamos a estudiar. Y vamos a ver que en un sentido es una historia triste y trágica. ¿Por qué? Porque vemos que a pesar de los muchos intentos de parte de Dios de llamar a su pueblo al arrepentimiento y a la fe en Él, ellos dan oídos sordos a lo que Dios dice. Entonces, idolatría es el resultado, se desvían del camino de Dios y como resultado, Dios les promete y lleve a cabo un cautiverio de 70 años en Babilonia. Esto es lo que pueden ver aquí en la pantalla, la destrucción de Jerusalén por el ejército babilónico y los cautivos siendo llevados a Babilonia 70 años. Pero es también esta parte de la historia algo alegre porque vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A pesar de su infidelidad, Dios sigue fiel, sigue amándoles, sigue enviándoles mensajeros, sigue cumpliendo sus promesas con Israel, porque la promesa más grande está ligada a todas ellas. Es la promesa de un Salvador. Y Dios jamás va a anular sus promesas. Así que Él regresa del cautiverio en Babilonia, un grupo de israelitas reconstruyen el templo y la ciudad de Jerusalén bajo Esdras y Nehemías, y ahí esperan el cumplimiento de esa promesa de un Salvador que vendría unos 5 siglos después. Excelente. Muy bien, ahí vamos a hacer una pausa entonces. ¿Alguna pregunta sobre este curso o sobre los otros cursos en el discipulado o no? Ninguna. Muy bien. Así que vamos a comenzar con nuestra primera lección el día de hoy. Vamos a estudiar hoy el capítulo 17 de Primero de Reyes, que cuenta la historia de Elías el profeta y su interacción con una viuda en una ciudad en la costa que se llama Sarepta. Comencemos con una oración y luego vamos a hacer una actividad para conocernos un poco mejor. Oremos. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil que muchos siguen, alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho. Protégenos y bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti
como protegiste y bendijiste a Elías, tu mensajero. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve actividad de presentarnos los unos a los otros y también nos dará oportunidad de practicar una función de Zoom que vamos a utilizar en estas clases. Son los grupos pequeños. Yo como el anfitrión puedo dividirlos en grupos pequeños de 3, 4 personas y así pueden interactuar en esos grupos pequeños. Vamos a utilizar esta función para hacer preguntas de conversación y otras cosas así. En esta ocasión lo vamos a utilizar para que ustedes se conozcan mejor entre sí. Así que en un ratito les voy a dividir en grupos pequeños. Pero en esos grupos pequeños cada persona puede dar su nombre, de dónde es, y contar un poco de su experiencia con Academia Cristo hasta ahora. ¿Cuántos cursos lleva? ¿Cuál era su curso favorito hasta el momento? Entonces, ahora mismo les voy a dividir en grupos pequeños. Y cuando lo hago, debe de salir en sus pantallas una invitación a entrar al grupo pequeño. Simplemente van a aceptar eso y van a encontrarse en una aula virtual con 2 o 3 otras personas. Y ahí pueden tener su conversación presentándose uno al otro y voy a ir entrando a cada uno. Ok, ya apareció en sus pantallas una invitación. Pueden hacer clic en la invitación y así entrar al grupo pequeño. Veo que algunos ya tienen éxito. Voy a salir y volver a entrar. Vamos a seguir grabando entonces y continuar con la clase. Muchas gracias por hacer esa actividad. Vamos a tener más oportunidades de conocernos mejor más adelante en el curso. Para comenzar nuestro estudio de la historia el día de hoy, vamos a hablar un poco de trasfondo de esta historia. Ustedes en el grupo chat recibieron esta pregunta y pedí que prepararan una respuesta. Podría ayudarles a buscar información en Primero de Reyes 11 y 12 también. Pero el reino de Israel que Dios estableció en los días de David y Salomón llegó a dividirse. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que el reino de Israel se dividió en 2 reinos? El reino del norte, que se llama a veces el reinado de Israel, y el reino del sur, que a veces se llama Judá. ¿Por qué se dividió? ¿Qué causó eso? Sí, gracias por levantar la mano. Ramona, adelante. Amén. Bendiciones para todos. Saludo, profesor. Saludo para cada uno de las personas que están conectadas aquí en Academia Cristo. Igualmente, sí. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué se dividió? Está en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 9 al 13. Y aconteció que el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido el Señor para prohibirle que siguiera a otros dioses. Y el Señor le había dicho que no se relacionara con mujeres que no fueran de Israel,
porque estas mujeres lo iban a llevar a adorar a sus dioses. Y cuando Salomón fue de avanzada edad, pues ya era como que las mujeres lo manipulaban. Y tuvo tantas mujeres que para él estar bien con cada una de ellas, no solamente se inclinó a otros dioses, sino que también le hizo altares a ella para que ellas fueran a adorar a sus dioses. Y el Señor estaba totalmente enojado porque es, sin lugar a duda, se puede decir que el mandamiento número 1, o sea, amarás a Dios sobre todas tus cosas y no te inclinarás a ningún otro Dios. O sea, Dios es sumamente celoso y no comparte su gloria con nadie. Ok, muchas gracias por compartir esa parte de la historia. Sí, las muchas esposas de Salomón, la idolatría en la cual él y Israel cayó por causa de esos problemas. Sí. Bien, ¿alguien más quería compartir otra parte de qué causó la división en Israel? Pastor, buenas noches. Sí, ¿Podría compartir algo? por favor. Bueno, una de las cosas más graves que ocasionó fue la desobediencia, también fue la infidelidad y la idolatría. Fueron cosas que definitivamente a Dios no le agradó. Porque cuando Dios le dio, se agradó tanto de David y le prometió que su reinado sería para siempre, como dice, pero también les advirtió que si se iban, como dice, si se volvían de él, esto no iba a ser así. Entonces, cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecer. Más aún, un hombre como Salomón, el cual había pedido tanta sabiduría y el cual tenía tanta, pero Dios no le agradó esto, que se volviera. Definitivamente esto pasa con nosotros. A veces tenemos a Dios en nuestras vidas y nos está bendiciendo tanto y nos olvidamos porque nos acordamos solo de Dios cuando lo necesitamos. Pero una de las cosas, pienso que aquí es, y se dividió en el reino del norte y del sur porque Dios los abandonó a su suerte, por decirlo así. Y tanto el hijo ¿cómo se llama? De Salomón, Roboam, no actuó de la manera correcta, no estuvo con Dios. Entonces, Dios lo abandonó y no bendijo este reinado. Eso es lo que pienso yo, pastor. Gracias. Sí, gracias por compartir también la parte de Roboam, el hijo de Salomón. Esa es otra parte de la historia que explica por qué dividió el reino de Israel en dos partes. Bueno, para darles un poco de resumen, y luego podemos tomar sus preguntas también. El reinado de Salomón comenzó muy bien. Dios básicamente le dijo, pídeme lo que tú quieres y te lo voy a dar. Y Salomón pidió sabiduría para poder gobernar bien al pueblo de Dios con justicia. Y a Dios le agradó esa decisión, esa petición, y le prometió otras cosas, riquezas y gloria, que todos dones que Salomón no merecía, pero por medio de la fe en Dios, Dios se lo dio. Pero luego también él construyó el templo. Él construyó el templo para Dios y leemos sobre la dedicación del templo y la oración que Salomón hizo en esa dedicación y es algo muy lindo, vemos un hombre de fe. Pero luego nos cuenta la historia triste de que Salomón se casó con muchas mujeres de las naciones paganas a su alrededor. Y Dios había advertido contra eso en Deuteronomio. Advirtió que los reyes no deben tomarse muchas mujeres, como era la costumbre en ese entonces. Salomón hizo eso. 700 esposas, 300 concubinas. También advirtió a todo Israel que no deben casarse con los que son de las naciones paganas a su alrededor.
muchas de sus esposas eran así. Y todo eso condujo a la idolatría. Yo me imagino que sus esposas con sus religiones paganas hablaban de cuánto ellas extrañaban el templo de su dios falso y Salomón empezó a construirles lugares para adorar. Pero luego empezó él a adorar junto con ellas. A lo mejor comenzó sus muchos matrimonios como algo político, pero le afectó de forma espiritual a él y a todo Israel. Y debido a eso, Dios sí prometió que iba a dividirse el reino, pero no durante la vida de Salomón, durante la vida de su hijo Roboam. Jeroboam, otro que sí estaba vivo y trabajaba por Salomón, iba a ser el que iba a recibir el cargo del norte, de los 10 tribus del norte. Y eso lo vemos tomar lugar bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Viene un delegado de parte de las tribus pidiendo a Roboam a hacer más liviano el yugo de impuestos y de trabajo que Salomón les había puesto al pueblo. Y Roboam pidió consejos de los ancianos, los que habían aconsejado a su papá. Ellos dijeron, concede al pueblo lo que ellos quieren. Luego pidió consejo de sus jóvenes amigos y ellos dijeron, no, ponte más estricto aún con ellos. Escuchó él el mal consejo de sus jóvenes amigos. Y cuando él contestó, no, yo voy a ser más estricto aún con ustedes, ellos dijeron, vamos a la casa, tú no eres nuestro rey. Ya había una rebelión, ya había una división entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y el reino del norte de ahí adelante empieza a llamarse el reino de Israel. El reino del sur se conoce como el reino de Judá, porque Judá era la tribu principal que pertenecía al reinado del sur. Muy bien. Vemos que ya para nuestra historia hoy, la capital del reino de Israel en el norte es Samaria. Eso sucedió bajo, no Roboam, sino 2 o 3 reyes después de Roboam. Omri, el papá de Acab, el rey que vamos a conocer en 1 de Reyes 17 hoy. Omri estableció la capital del reino del norte en Samaria. Su hijo Acab se casó con una mujer de Sidón que se llama Jezabel. Y ellos empezaron a introducir la idolatría a Baal y a Asera como la religión del Estado de ese reinado del norte. Así que antes de eso ya estaba la idolatría introducido por Salomón. También Jeroboam, cuando comenzó a reinar en el norte, recién dividido Israel, él estableció 2 becerros de oro en el país porque no quería que la gente fuera al templo en Jerusalén y perder gente así. Así que estableció 2 becerros de oro. Pero Acab y Jezabel llevaron la idolatría a otro nivel. Ya ellos estaban matando los profetas del Señor y estaban estableciendo el culto a Baal y a Asera como la religión oficial de Israel. Y es en ese entonces que Dios, en su amor para las tribus del norte, envía a Elías, su profeta, al pueblo para llamarles al arrepentimiento. Y es una historia de la vida de Elías que vamos a estudiar juntos hoy. Pero antes de pasar a esa historia en 1 de Reyes 17, ¿alguna pregunta? Pastor, Sí, ¿Obedes tiene preguntas? pastor, que acá estoy viendo acá en Primera de Reyes 11:12 dice la palabra, dice, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de las manos de tus hijos.
Sí. Exacto. Entonces no fue dividido el reino bajo Salomón. Ya estaba la semilla. Jeroboam ya tenía la promesa que iba a recibir el mando del otro reino. Pero bajo el hijo de Salomón, Roboam, sucedió la división. Sí, tal y como usted leyó ahí. Muy bien. Gracias, pastor. A usted por compartir. ¿Alguna otra pregunta? No, porque estaba mirando acá en el verso 21-29 de Primera de Reyes. Dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Es como si fuera un versículo con lo mismo que estaba pasando con Salomón. Había un momento durante la vida de Acab cuando él se arrepintió. Pero si lee la historia sobre él antes y después, se dará cuenta que era muy poco ese tiempo de su arrepentimiento. Sí. Y tanto él como su esposa murieron, como Dios dijo, y su casa fue destruida también, como Dios advirtió, por su rebelión. Gracias, pastor. Sí, muy bien. Ok, si nadie más tiene preguntas, entonces vamos a continuar con estudiar esta historia. Así que ahora ya no piensen en Salomón, en Roboam. Ahora ellos eran reyes en el sur antes de Elías. Ahora vamos a enfocarnos en el reino del norte, Israel, y la interacción entre Elías, Acab y una viuda en Sarepta en Primero de Reyes 17. Pueden abrir sus Biblias, si tienen Biblias, pueden abrir sus Biblias a esta historia, porque vamos a utilizar un método que se llama las 4C para estudiarlo. Y consiste en hacer preguntas, primero preguntas que nos ayudan a considerar la historia, o sea, comprender los datos de la historia, quiénes son las personas y las cosas y el lugar y cuándo de la historia. Y luego hay 5 preguntas que nos ayudan a consolidar la historia, es decir, aplicar la verdad de la historia a nuestras vidas. Y esta es la primera vez en este curso que utilizamos este método. Vamos a utilizar el mismo método en las otras clases. Ya para el final del curso van a ser expertos en utilizar el método de las 4C. Pero por ahora pueden tener sus Biblias abiertas. Primero de Reyes 17. Y vamos contestando estas preguntas juntos. La primera es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Primero de Reyes 17. ¿Quiénes son los personajes que hallamos en esta historia? Betty levantó su mano. Adelante, Betty. Sí, pastor, pues sabe que como anteriormente yo he trabajado con las 4C, pues yo desarrollé este tema así. Entonces yo lo hice en mi cuaderno de la manera que lo venía haciendo en los cursos anteriores. Entonces coloqué quiénes son los personajes de la historia: Elías, Acab, Dios, la viuda y los cuervos. Muy bien. Ok, ya tenía una lista casi completa. Yo ya he trabajado con las 4C, yo hice todo el texto de Elías y la viuda, lo desarrollé así, pero claro, Perfecto. para que los demás también lo hagan. Sí, muchas gracias. Faltó un personaje en su lista. Vamos a ver si Zulay puedes darnos el personaje que faltó en su lista. Zulay. Bueno, profesor, yo había colocado, faltó Dios y Acab. No sé si lo coloqué como personaje también. Y los cuervos no van allí, sino en los elementos de la historia. Serían en los personajes solamente Elías, Acab, Dios, Señor, mujer, viuda, él, ella, hijo, varón y madre, que también se menciona como madre de la viuda, que es la madre del niño que falleció
falleció y luego fue resucitado por Elías. Ok. Sí, sí, a No sé veces si los está completo. los animales, podemos colocarlos bajo los personajes o bajo las cosas. Eso no es muy importante. En esta historia, los cuervos están funcionando mucho como seres humanos casi, ¿verdad? Están llevándole comida a Elías. Entonces, si uno quiere colocarles bajo los personajes, aquí está bien. Sí, el que faltaba en la lista de Betty era el hijo de la viuda, el hijo de la viuda. A lo mejor lo mencionó y no lo escuché, pero... Sí lo mencioné, yo dije la viuda y su hijo. Y su hijo, ok, no escuché esa parte, perdón. Los cuervos los mencioné porque pues con las clases anteriores dice que nosotros debemos colocar los animales cuando cumplen un papel fundamental en la historia. Y como ellos eran los que alimentaban a Elías, por eso yo lo coloqué como personaje, porque Perfecto. participan. Me parece muy bien, muy bien. Yo creo que ya tenemos completa la lista entonces. Gracias, Zulay y Betty, por ayudarnos con eso. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son las cosas de esta historia? Pueden buscar en sus Biblias. ¿Qué objetos hallamos? La puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad. La leña. Ok. ¿Mencionó alguien la puerta de la ciudad, la leña que la viuda estaba recogiendo? Escuché esas dos respuestas. La Sí, vasija. Muy bien. ¿Y qué estaba en la vasija? la vasija está con un poco de agua para beber. Agua primero él pide un vaso con agua, pero también la viuda tenía una vasija y una tinaja. Y en la vasija había un poco de aceite. Aceite. Muy bien. Harina. En la tinaja había harina. Muy bien. Ahí tenemos otros objetos. Muy bien. Pan. Pan. Panecillos. Ok. Panecillos. Sí, panecillos. Muy bien. Muy Eh, bien. Carne. Harina. Carne, rocío, lluvia. El pollo. Ok, sí, pan y carne que los cuervos estaban llevando 2 veces al día a Elías. El agua del arroyo, que él estaba tomando agua del arroyo, que a final de cuentas secó. Mencionó alguien la lluvia y el rocío. Esas cosas son mencionadas, pero no están en la historia, porque ¿qué dice Elías acá? Dice, Aceite. no va a haber lluvia ni rocío hasta que yo diga. Así que no están esos objetos dentro de la historia misma, pero sí son mencionados. Muy bien. Lo que sí había aceite, harina. Ok. Aceite y harina, sí, en la tinaja y la vasija que se fue multiplicando. Muy bien. ¿Obedes tenía algún objeto que agregar allí? No, pues ahí podemos observar la puerta, la leña, el vaso con agua, el pan, la harina, el aceite y una vasija. Excelente. Muy bien. Que es diferente Gracias. al vaso. El vaso es diferente a la vasija. Hay una diferencia allí. El vaso de agua que él pide y la vasija con aceite, ¿verdad? Muchas gracias. Zulay levantó su mano. ¿Algún objeto no se está olvidando? La cama, y yo coloqué también allí el cuarto donde estaba el niño que había fallecido. No sé si se incluye. Y también hablaba de la ceniza cuando él le dijo a la viuda que no unos panes, primero a él, debajo de la ceniza, que es lo que suelta la leña cuando
cuando se prende el fuego, pues. No sé si estoy equivocada allí. Se puede incluir la ceniza. Y la cama de Elías sobre la cual él acuesta al niño muerto, muy cierto, y tanto el cuarto del niño como el aposento que estaba, el cuarto de Elías, son mencionados ahí. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta, amigos, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? A ver si alguien más quiere contestar aquí que no ha aportado hasta el momento. Buenas noches, soy Rolando Cardona. Esta historia ocurrió en Sidón. Muchas gracias. Entonces, la viuda vivió en una ciudad que se llama Sarepta, que es parte de Sidón. Muy bien, muchas gracias por compartir, Rolando. ¿Algún otro lugar en donde ocurrió la historia? A ver, Josh o Carlos o Aurea, ¿quieren contestar? Sarepta. Sarepta se llama el pueblo donde vivía la viuda. Muchas gracias, Aurea. Sí, muy bien. Ulises levantó la mano. Ulises. Ulises, no le podemos escuchar. ¿Puede activar su micrófono? Aló. ¿Me oye? Ahora sí. Pastor, Samaria en el arroyo de al frente del río. Muy bien. Ok. Muchas gracias por compartir, Ulises. Entonces, no se menciona Samaria, pero es probable que cuando Elías habla con Acab, al principio del capítulo, fue a decirle a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, que en los años que vienen no va a llover, ni caerá rocío, a menos que yo lo diga. Acab probablemente estaba en el palacio, en la capital de Samaria. No sabemos con seguridad, podría haber estado en otro lugar, pero probablemente estaba en Samaria. Así que ya mencionamos 3 lugares y podemos mostrarles en el mapa dónde están. Aquí tienen el reino de Israel en el norte, aquí está el límite con Judá, el reino del sur. Aquí está Samaria, la capital de Israel. Puede que Elías comenzó ahí dando el mensaje a Acab y luego Dios le dijo, ve al arroyo de Kerit. No estamos 100% seguros dónde queda eso, dónde está ubicado, pero la Biblia sí dice que está frente al río Jordán. Así que en esta región, donde está el río Jordán, es un lugar muy probable, parece arroyo de Kerit. Y luego cuando se seca el agua en el arroyo, Dios le dice, yo he escogido a una viuda en Sarepta que te va a proveer. Así que él viajó muy al norte. Sarepta, ahí está, en la costa, en lo que hoy en día es Líbano, pero en ese entonces era Sidón, que es algo interesante, ¿no? Dios no le envió a Elías a ninguna viuda en Israel, sino una que estaba fuera de Israel, en un lugar pagano. O sea, ese es el lugar natal de Jezabel, la idolatría, pero allí Dios le envía a Elías, a esa mujer, y ella es bendecida por su presencia allí, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Y si no saben una fecha, no se preocupen. Pueden identificar el tiempo con cuál rey estaba reinando. ¿Sucedió durante el reinado de? Pastor, El reinado de los tiempos de Acab. Acab, perdón, siga nomás.
Muy bien, el reinado de Acab en el norte. Excelente. Muy bien. Zulay levantó su mano. ¿Quería contestar, Zulay? Bueno, coloqué acá en el reinado de Acab, pero durante 22 años, o sea, en el año 38 de Asa, rey de Judea. Y eso lo dice en el versículo exterior al que estamos estudiando. No sé si está inadecuado allí. ¿En qué versículo dijo eso? En el capítulo 1 del 11, de Reyes 1, 11, ahí habla de que el capítulo, perdón, el 16, habla de que fue en el reinado de Acab, el hijo de Omri, que ocurrió todo esto. Y o sea, es el reinado que está cuando Elías va a hablar. Y entonces, si está en el reinado de Acab, habla de que fue en el año 38, Asa, rey de Judea. Lo dice en el capítulo 10, en el Reyes 1, capítulo 16. Ok. Primero de Reyes, Perdón. capítulo 16. Sí. 16, 16, sí. versículo Ahí lo 29. dice. Versículo 29. Ajá. Acab, Justamente. hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa tenía 38 años de reinar sobre Judá. Excelente, sí. Sí. Sí, si seguimos la lista de los reyes que vienen allí, podemos dar una fecha aproximada para esto, porque se acuerdan de haber aprendido en otros cursos, el rey David reinó en alrededor del año 1000 años antes de Cristo. Si tenemos esa fecha redonda, tenemos David 1000 años antes de Cristo, su hijo Salomón 950, Roboam poco después. Podemos decir que esto sucedió alrededor del año 900 antes de Cristo. 900 años antes de Cristo. Es buena fecha aproximada para estos eventos, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿O cuáles son los problemas en esta historia? Y a ver si alguien que no ha participado aún quiere aportar aquí. Antonio Izquierdo, ¿quiere contestar esta pregunta? ¿Cuál es el problema o un problema en esta historia? Yo creo que un problema que hay en esta historia es el problema del rey Acab en relación al pueblo, y también el problema de que se presenta es que la bendición no va a llegar al mismo pueblo de Samaria, sino va a ser una bendición afuera, como en el caso de la viuda de Sarepta. Y es muy parecido a lo que Jesús más adelante le va a pasar con otra Sidonia, otra de esa misma región en el Evangelio. Ok, gracias. De hecho, Jesús hace mención de esta historia cuando él está hablando en Nazaret, su propio pueblo, ¿verdad? Después de su prédica ahí empiezan a rechazarlo y él les advierte, si ustedes me rechazan, Dios me va a enviar a otros. Y utiliza el ejemplo de Elías, ¿verdad? En su tiempo, Israel estaba rechazándolo, así que Dios lo envió a otro pueblo y a una mujer que le iba a recibir. Sí. Gracias por compartir ese problema. Entonces, ¿hay algún otro problema que se nos presenta en esta historia? Josh quería contestar aquí. ¿Algún otro problema en Primero de Reyes 17? Disculpe, pastor, estoy trabajando todavía, así que estoy escuchando, lo siento. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Sí, está bien. Solo voy a cerrar su micrófono, ahí está.
Muy bien. A ver, Rolando levantó su mano. Rolando, ¿qué otro problema hallamos en esta historia? Sí, yo creo que para la viuda, el profeta era un problema porque lo que él profetizó le estaba afectando a ella y le estaba afectando a su hijo, ¿verdad? Y también el profeta tenía un problema porque, al igual que la viuda, él tenía que subsistir. ¿Cómo iba a ser el profeta para subsistir después de que el Señor le envió los cuervos? Le dijo, bueno, vas a seguir tu subsistencia en otro lado. Y allá también la viuda tenía los problemas de subsistencia en donde el Señor resuelve ambos problemas, el del profeta y el de la viuda. Ok, ok. Sí, gracias. Podemos decir entonces, un problema fue la sequía y el hambre que había en la tierra. Y tanto eso fue problema para Elías como para la mujer. O sea, ella iba a preparar 2 panecitos, uno para ella, otro para su hijo, y luego morir de hambre. Así de mal era la situación. Pero vemos, como usted mencionó, Dios solucionó esos problemas, proveyó milagrosamente por Elías y también por la mujer y su hijo. Y yo creo que el otro problema que usted mencionó solo estaba en la mente de la mujer, de la viuda. Porque sí, ella pensó al morir su hijo que fue la culpa de la presencia de Elías, que solo viniste a castigarme con esto. Pero esa no fue la realidad, ¿verdad? No fue la realidad. La realidad era que su presencia en su casa le trajo mucha bendición. La provisión de Dios y también la resurrección de su hijo. Bueno, vamos ahora. Algunos otros habían levantado sus manos. Vilma levantó su mano, quería aportar aquí. ¿Qué otro problema hay, Vilma? Sí, eso quería decir, el problema de la escasez que también vivía la viuda, pero también ahí, como dice en el verso 24, el último, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Creo que ahí un problema de que ella estaba cegada, recién ahí abre y reconoce que era enviado por Dios, o sea, un problema en la ceguera espiritual que tenía el Señor a no reconocer al varón de Dios. Era algo espiritual más allá, material en la escasez de los alimentos. Ok, muchas gracias por identificar ese problema también, pero se resuelve, ¿verdad? Porque ahí al final confiesa ella, confiesa, ¿no? Sí, Tú eres sí. un hombre de Dios y las palabras que salen de tu boca son de Él. Así que sí, es creyente al final de la historia. Gracias por compartir. Zulay levantó su mano. Otro problema que ve en esta historia. Bueno, yo coloqué la idolatría del pueblo de Israel, por la cual sería castigado por la falta de lluvia. Bueno, y la incredulidad que tenían los israelitas en ese momento, no, estaban cegados, pues no veían más nada, sino que seguían cometiendo pecados, no obedecían los mandamientos ni lo que Dios les daba a conocer a través de los profetas. Y lo otro era que Elías se tenía que esconder porque era perseguido por Jezabel. Ella perseguía a los profetas y para pues. Entonces ese era un problema, por eso el Señor lo envía desde ¿verdad? Hacia él para que no fuese perseguido también por ella. Ok, No sí, sé si estoy equivocada, pastor. Eso fue mi interpretación allí en la lectura. Gracias. Sí, en otros capítulos es más explícito eso que él está huyendo de la persecución de Acab y de Jezabel. Pero yo creo que en estos versículos simplemente él se va al arroyo Kerit porque Dios le dice que debe de ir ahí, ¿verdad? No se menciona específicamente persecución en este capítulo, pero
Muy bien, yo creo que ya mencionamos los problemas principales y la mayoría se resolvieron, ¿verdad? Tenemos la sequía y la escasez como resultado y Dios proveyendo las necesidades de Elías y la viuda y su hijo. Ahí la solución. Tenemos la muerte del hijo que Dios solucionó también, ¿no? Lo resucitó de entre los muertos. A lo mejor podemos decir que la idolatría es el único problema que no se resuelve para el pueblo de Israel ni para acá en este capítulo. Vamos a ver en la historia que estudiamos el viernes que viene que empieza a resolverse un poco mejor en esa historia. Bien, entonces ya hemos terminado esta parte de considerar. Mencionamos los problemas, cómo se resolvieron y hemos contado la historia suficiente juntos para conocer los eventos. Pasamos a la sección de consolidar. Estas preguntas nos ayudan a aplicar las verdades de la historia a nuestras vidas. Y voy a contestar yo algunas de estas preguntas y luego dejar que ustedes aporten para otras. La primera, ¿de qué se trata la historia? Aquí queremos un resumen breve. Así que podemos decir, Dios reprende a Acab, Israel, por su idolatría, pero provee por Elías y la viuda de Sarepta. Eso sería un resumen de la historia. Y hay muchas otras opciones que pueden dar. Pero en pocas palabras, ¿qué es lo principal de esta historia? Muy bien. Ahora sí, pueden aportar para esta. Hemos aprendido en otros cursos que la ley de Dios es como un espejo. Que cuando vemos historias bíblicas, vemos nuestras propias debilidades, nuestros propios pecados dentro de ellas, y así Dios nos conduce a confesar nuestros pecados a Él. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensan? Y no solo piensen en pecados de otras personas. Eso es fácil, pero así terminamos como fariseos, ¿verdad? Hablando de lo pecador que todos los demás son. No, mejor examinemos nuestras propias vidas. ¿Qué pecado a mí me enseña a confesar en mi vida? Mahudi, por favor. Bueno, buenas noches. El pecado sería pues la desobediencia, ¿no? La desobediencia de Acab. A veces también la idolatría, porque a veces como cristianos, ¿no? Nosotros a veces fijamos nuestra vista pues en ídolos, pero no solamente es ídolos, a veces es el dinero, a veces son, ¿no? El amor que sobrepasa por nuestro esposo, por nuestros hijos y dejamos a un lado a Dios. Entonces creo que, ¿no? El pecado que yo debo de, ¿no? Tener cuidado es pues la idolatría, ¿no? El amor más por las otras cosas que por Dios, porque en primer lugar tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Y de eso tenemos que tener cuidado. Bueno, en mi vida creo que yo tengo que tener cuidado de eso. Sí, y no es única. Todo creyente batalla con esto y tenemos que confesar. Hemos cometido idolatría. A lo mejor no tenemos estatuas de Baal y hacer en nuestros hogares, pero sí, en cualquier momento que amamos o confiamos algo más que a Dios, estamos idolatrando. Y tenemos que confesar, eso sucede casi diariamente, ¿verdad? Aun cuando estamos preocupados por algo, si hay una escasez, por ejemplo, y ¿cómo voy a pagar los biles? Eso me enseña que en vez de confiar en Dios por mi provisión, estoy confiando en mis recursos. Ya tengo un ídolo, ¿no? Eso es solo un ejemplo, pero gracias. Tenemos que confesar ese pecado en nuestras vidas también. Muy bien. Rolando, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Creo yo que es el pecado de no estar conscientes o convencidos de cómo Dios tiene el control de los acontecimientos
el control de nuestras vidas, el control de su plan, porque Él demuestra su soberanía a tal grado de que pues Él decide ir a resolver un problema de una viuda que no es israelita. Él ve que el hijo va a morir y como Él demuestra que inclusive Él puede utilizar gente idólatra para enseñarnos a nosotros lo que Él quiere que aprendamos, especialmente a reconocer su soberanía, especialmente a confiar y tener fe en Él. Entonces el pecado que confesamos es, a veces no confiamos en esa soberanía de Dios. Así es, no confiamos en esa soberanía de Dios, no tenemos la fe para creer que Él está en control de nuestras vidas y de la historia, y especialmente la historia de la salvación. Sí, yo identifiqué la falta de fe como un pecado mío que confesar. Yo me puse en el lugar de la viuda. Y recuerden que ella, al encontrarla, Elías, él le dice, hazme una comida, ¿verdad? Y ella solo tiene suficiente para ella y para su hijo. Y él dice, no, hazme primero a mí y Dios proveerá. ¿Haría yo eso? Daría la única comida, la última que tenía, a un extraño, un desconocido, confiando su palabra, que el Dios de él me va a proveer. No sé si lo hubiera hecho. A lo mejor hubiera dudado el poder de Dios de proveerme. Creo que ese es otro pecado que dudamos el poder de Dios para proveernos. Obedes iba a mencionar uno más y luego pasamos a la siguiente pregunta. ¿Obedes? Y podemos observar acá que ella pues no estaba en el pacto de Abraham porque ella era gentil, ¿cierto? Pero podemos observar de que ella no se había ido a los dioses paganos, ella confiaba en el Señor, porque Elías fue llevado allá por la confianza que ella tenía al Señor. Miramos que en ese momento había una sequedad, pero ella aún permanecía con agua, ¿cierto? Porque ella confiaba en el Señor. Es lo que de pronto nos pasa a nosotros muchas veces, que no tenemos fe en el Señor y nos desviamos por cualquier momento, por cualquier circunstancia, por cualquier situación, y dejamos de creer en el Señor. Aquí podemos observar algo que el Señor la prueba a ella en el verso 11 y le dice, y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, aún no tenía alimento y fue probada. Nosotros en los momentos de circunstancia vamos a ser probados para ver si de verdad nosotros creemos en Dios o en lo que tenemos. Sí, es cierto. Y creo que el pecado que tenemos que confesar entonces es que a veces en esas pruebas no salimos muy bien. En vez de confiar con todo el corazón, preocupamos. Sí, tiene razón. Muy bien, la siguiente pregunta entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y hacemos esto personal también. Obviamente vemos el amor de Dios hacia Elías, hacia la viuda, pero cómo en eso vemos la reflexión del amor de Dios para con nosotros en esta historia también. O en otras palabras, ¿dónde veo en esta historia que Dios me ama a mí? ¿Qué piensan? Ok, Rolando levantó su mano. Gracias, Rolando. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Podría pensar que Dios me ha dado mi vasija, me ha dado mi tinaja, y que
una vasija y una tinaja es suficiente para lo que yo necesito que Él me dé. Y lo único que tengo que hacer es usarla y yo estar contento, tener contentamiento con esto porque no necesito más, eso es suficiente para lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces, sí, en esta sección queremos hablar siempre solo sobre lo que Dios hace o lo que Dios ama. Entonces, yo creo que de su comentario identificamos, Dios siempre nos da lo que necesitamos. Él provee nuestras necesidades también, ¿verdad? Y promete hacerlo, promete hacerlo. Aun cuando nosotros no confiamos, aun cuando a veces no agradecemos, su amor no cambia. Él sigue fiel a su promesa de proveer nuestras necesidades. Y ahí podemos incluir la necesidad más grande, ¿no? La espiritual que tenemos, el perdón de nuestros pecados. Él suplió en abundancia esa necesidad en Cristo. En su vida y muerte en nuestro lugar. Tenemos perdón para todos nuestros pecados. Gracias. Ok, Vilma, ¿dónde ve usted el amor de Dios en esta historia? En el pequeño detalle de que provee un vaso de agua. Que Dios, por ahí no nos damos cuenta, en pequeñas cositas está ahí el amor de Dios, que fue Elías en recibir un vaso de agua. Entonces creo que Dios es tan grande su amor y que a veces nos valoramos cuando calmamos una sed física y Dios nos está saciando en lo espiritual también. En eso veo el amor de Dios. Sí, estoy de acuerdo en las bendiciones pequeñas que nos regala, hasta en las personas que utiliza en nuestras vidas. Podemos ver la mano amorosa de Dios supliendo nuestras necesidades. Excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Qué tal el milagro de la resurrección de su Hijo, amigos? ¿No tenemos nosotros una promesa aún mejor? Porque ese niño de la viuda resucitó, pero unos años después seguramente volvió a morir. Pero nosotros tenemos la promesa de Jesucristo de la resurrección a la vida eterna en el último día. Una vida que jamás terminará. Por medio de la fe en Cristo, ya tenemos esa victoria sobre la muerte. Qué buena noticia. Vemos el amor de Dios en hacer eso por nosotros en Cristo Jesús. Y lo vemos como una prefigura en esta historia. La resurrección de su Hijo nos recuerda de nuestra resurrección también. Excelente. Las últimas dos preguntas entonces. La primera es, ahora que vimos el amor de Dios en esta historia, ¿qué podemos pedir y hacer en gratitud? Voy a contestar esta y la siguiente por cuestiones de tiempo. Una cosa que podemos pedir de Dios es confianza, que nos ayude a confiar que aun cuando parece imposible, Él va a cumplir sus promesas. Igual que para esa viuda le pareció imposible seguramente que iban a poder sobrevivir esa escasez, pero Dios le proveyó. Que Dios me ayude a confiar en sus promesas, sean lo que sean las apariencias. Otra pregunta, perdón, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Podría ser cuando una familia está pasando por tiempos difíciles, o económicamente, o con la salud de un miembro de la familia. Y podemos utilizar esta historia para asegurarles que Dios provee nuestras necesidades y que también Él en Cristo nos da vida que va más allá que esta. Excelente.
¿Alguna pregunta antes de pasar a un tema final? ¿Alguna pregunta? Sobre Primero de Reyes 17. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de la profecía en el Antiguo Testamento para comenzar. Y hagamos una lista de todos los profetas que podemos pensar para comenzar. ¿Alguien puede mencionar unos profetas en el Antiguo Testamento? Yo comienzo, Elías, el que estudiamos hoy. ¿Cuáles otros profetas pueden recordar? Zulay levantó su mano. ¿Puede mencionar varios profetas? Bueno, Moisés, Moisés. uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y había un profeta que estaba allí, que fue el que le rompió el manto a Jorobán. No me acuerdo el nombre, yo creo que Ahías, profeta Ahías. Excelente. Le rompió la capa en las 10 casos para entregarle las 10 tribus a Jorobán. Se llama Ahías, el profeta Ahías. No sé si estoy equivocada, pastor. No, yo creo que tiene razón. Estaba buscando eso. Agías, el versículo 30 del capítulo 11. Excelente memoria. Wow, Okay, Agías. Okay. Muy bien. Okay. Josh levantó su mano. Josh, ¿puede pensar en otros profetas? Sí, pastor, también Oseas y Obadías. Excelente. Oseas y Abdías, Obadiah, muy bien, sí. Son los profetas, ¿cómo se dice? Menores, ¿verdad? Excelente. Sí, tenemos en nuestras Biblias, a partir de Isaías, tenemos profetas mayores y luego menores que escribieron libros en nuestras Biblias. Isaías, Jeremías también escribió Lamentaciones, pero luego viene Ezequiel, Daniel, muy bien. Oseas. Malaquí. Ok, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ezequiel. Ok, sí, Ezequiel es uno de los profetas mayores. Esos que escribieron libros en nuestras Biblias los dividimos entre mayores y menores, no porque unos son más importantes que otros, ¿ok? Es porque unos escribieron libros más grandes que otros. Los profetas mayores tienen escritos más grandes. Los profetas menores tienen escritos más pequeños. No se habla de su importancia, solo del tamaño de sus escritos, pero muy bien. Hay otros profetas que no se han mencionado que no escribieron libros, de que sepamos nosotros, que están en nuestras Biblias. ¿Se acuerdan del profeta Natán? Él fue el que fue a David después de su pecado con Betsabé y le reprendió, ¿verdad? Contó una historia sobre ovejas robadas y luego dijo, tú eres el hombre, profeta Natán. Samuel es un profeta muy importante que ungió a David como rey de Israel. Y podemos mencionar a muchos otros también. Vamos a hablar en general sobre el papel de los profetas. A veces cuando escuchamos profeta o profecía, lo primero que pensamos es alguien que Dios capacita para ver el futuro, para saber información sobre el futuro. A su base, la definición de profecía no es eso. ¿Okay? A veces incluye la profecía eso. Los profetas, Dios les da esa habilidad, les da información sobre el futuro. Pero un profeta es un vocero. Un profeta es un vocero para Dios. O sea, él es el quien proclama la palabra y la voluntad del Señor.
A veces esa palabra y voluntad incluye información sobre el futuro. Y si fue así, sí, predecían el futuro los profetas, pero no siempre. Si leemos los mensajes de los profetas en Isaías, por ejemplo, sí escribe mucho sobre el futuro, pero escribe mucho sobre la situación actual espiritual en Judá y Israel también, llamándoles al arrepentimiento, ¿no? Y así también en los profetas eran voceros, proclamaban la palabra y la voluntad de nuestro Dios. Ahora, eso sí, a veces incluía, como decía antes, profecías sobre el futuro. Y encontramos en el Antiguo Testamento ejemplos de esto. Encontramos un ejemplo en Elías mismo. En esta historia, él dijo, no va a llover, ni va a haber rocío en la tierra hasta que yo diga. Dios le dio esa información sobre el futuro. Él lo compartió con Acab, porque fue la voluntad y la palabra del Señor. Fue su mensaje que iba a llevar. Tenemos más importante información sobre el futuro en el Antiguo Testamento. Los profetas daban profecías mesiánicas, profecías sobre el Salvador que iba a venir. Hay más de 300 profecías así. Y cuando las estudiamos en detalle, es maravilloso, porque vemos, wow, Dios en tanto detalle describía el trabajo del Salvador siglos antes de que naciera Jesús. Podemos organizar las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento en tres grupos. Hay profecías directas. Profecías directas. Se puede decir también una profecía de un solo cumplimiento. Es decir, que un profeta prometió algo que solo haya cumplimiento en el Salvador prometido. Eso sería una profecía de un solo cumplimiento o una profecía directa. Un ejemplo de eso se encuentra en Isaías 7, versículo 14. Ahí, Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el cumplimiento de esa profecía de Isaías? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién fue la Virgen que concibió a Emmanuel, Dios con nosotros? Zulay, gracias por levantar su mano. Los demás a lo mejor ya dormidos. Sí, María. Ok, excelente. María era la escogida por Dios, pues para que traera a nuestro Salvador al mundo, hecho hombre. Esta fue la función de ella. Muy bien. Ahí tenemos una profecía de un solo cumplimiento. Isaías lo prometió y haya su cumplimiento en la Virgen María y su concepción milagrosa de nuestro Salvador Jesús. Mateo capítulo 1 cita el versículo para decirnos, esto se cumple aquí, ¿verdad? Hay otras profecías que tienen más que un cumplimiento. Y hallamos uno de ellos en Jeremías. En Jeremías, capítulo 31, hallamos las siguientes palabras. Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Esa promesa por medio de Jeremías que Dios hizo, haya un cumplimiento en la destrucción del ejército de Babilonia que iba a suceder en 586 a.C. Destruyeron el templo, desolaron la tierra y los pocos que sobrevivieron los llevaron a cautiverio.
Raquel estaba llorando porque sus hijos ya no estaban, ¿verdad? Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y Mateo cita este versículo como cumplido en otra ocasión. Cuando en Belén el rey Herodes mató a todos los niños menores de 2 años en su intento de matar a Jesús. Mateo cita el versículo diciendo, esto se cumplió, la palabra de Jeremías. Raquel llora por sus hijos, porque ya no están. Entonces, había 2 cumplimientos de esa profecía. Hay esas 2 categorías, profecías directas y profecías con más que un cumplimiento, que se llaman a veces profecías intermediatas. Ahora la tercera es prefiguras de Cristo y en lo que Él iba a hacer. Que no son profecías explícitas, pero el Nuevo Testamento nos indica que eran prefiguras de lo que Cristo iba a hacer para salvarnos. Un ejemplo sería el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Sacrificio de todos los animales que Dios ordenó a los israelitas a hacer. Si uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque cada sacrificio estaba prefigurando al sacrificio que nos salva de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz. Y llegando al Nuevo Testamento, hay palabras que nos indican que eso es así, que los sacrificios anteriores solo eran prefiguras de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Como por ejemplo, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita del mundo el pecado. Estaba haciendo la comparación con el sistema de sacrificio. Esa es la tercera categoría de profecías mesiánicas. Hay prefiguras de Cristo en muchas de las leyes del Antiguo Testamento, los sacrificios, las primicias, cosas así. Bueno, ¿cómo podemos saber cuál es el cumplimiento de una profecía? Ahí entra lo que hemos tocado en otros cursos. Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Cuando yo leo una profecía en el Antiguo Testamento, no debo simplemente sacar de mi propia mente, yo creo que esto se cumplió así, o se va a cumplir así. Mucho mejor es si yo comparo y busco en toda otra parte de la Biblia donde toca el mismo tema, y la misma Biblia me puede indicar, esta profecía se cumplió en este evento. El Nuevo Testamento cita muchos versículos del Antiguo Testamento como profecías cumplidas. Y así la Biblia se explica a sí misma. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Claudia levantó su mano. Claudia, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor, yo tenía una consulta que, bueno, siempre he tenido la duda de que hoy en día en muchas iglesias hablan mucho de profetas, que hay profetas, y también hablan, por ejemplo, de personas que traducen la Biblia, pero todo el tiempo que he pasado clases con Academia Cristo, comprendo que no es así. O sea, si bien Dios nos da la sabiduría y Él nos quita la venda de los ojos, es mientras nosotros vamos estudiando la palabra se interpreta a sí misma. No es que nosotros la vayamos a traducir con nuestros pensamientos de hombre. Sí, gracias, Claudia. Ya casi contestó su duda o pregunta, pero estoy de acuerdo con usted. Cuando estamos leyendo la Biblia, yo recuerdo una vez un estudiante me estaba enfatizando que él utilizó la guía del Espíritu Santo para entender lo que leía en la Biblia. Y estaba hablando de algún don sobrenatural que él pensaba que él tenía, que al leer algo iba a salir en su mente
el significado verdadero. Bueno, cuando la Biblia promete que vamos a tener la guía del Espíritu Santo para aprender la verdad, debemos entender que la guía del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Así nos guía, no lo hace de una forma milagrosa, metiendo ideas en nuestra cabeza. De eso no tenemos promesa de Dios. Pero Jesús sí dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Las palabras que yo nos he dicho son espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu Santo obra en su palabra para guiarnos en la verdad. Y ahora su pregunta sobre la profecía hoy en día, porque sí es un tema muy común en iglesias. Vamos a ver algunos versículos que nos enseñan sobre lo que es. Hebreos 1, 1 al 2. ¿Alguien puede leer estos versículos? Aló. Por favor, adelante. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, y a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Hebreos 1, versículos 1 al 2. Muchas gracias. Entonces, miren cómo hace una distinción el autor a los Hebreos entre cómo Dios hablaba con nosotros antes de la venida de Cristo y cómo habló con nosotros en la venida de Cristo. Así que antes, él dice que muchas veces y de distintas maneras Dios habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Eso fue antes, ¿verdad? Pero luego dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. O sea, Jesucristo es el profeta sin par. Porque los otros sí eran voceros importantes de Dios que traían el mensaje que Dios les dio al pueblo. Pero Jesús es Dios mismo, en carne y hueso. Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento de un Salvador. Él es Dios en forma de ser humano, o también ser humano, ¿verdad? Hablando con nosotros. Así que en Jesús tenemos el mensaje culminante de Dios para el mundo. En Jesús y los apóstoles tenemos ya todo lo que necesitamos con nuestra fe y nuestra vida. Y vemos eso en las palabras de San Pablo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Alguien puede leer estos versículos? Primera de qué, pastor. Está en la pantalla. Segundo de Timoteo 3, 16 al 17. Amén, pastor. Sí, adelante, Carlos, ¿puede leer? Sí, pastor. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay. Está hablando Pablo de la escritura y para él la escritura hubiera sido el Antiguo Testamento, pero se puede incluir el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso también es inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, en los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento tenemos algo que nos hace perfectos.
la palabra en griego significa completos espiritualmente. O sea, todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y enfatiza Pablo eso aquí. Esos escritos enteramente nos preparan para toda buena obra. O sea, necesitamos algo más, alguna otra revelación de parte de Dios para ser completos, para hacer buenas obras, para vivir una vida con Cristo aquí en la tierra. No. Pablo dice que lo que necesitas está en la palabra inspirada de Dios en la Biblia. Por esa razón, no debemos buscar más información de parte de Dios. En tiempos pasados, Dios hablaba en visiones y sueños y directamente con profetas para conversar con su pueblo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de Jesús y los apóstoles. Ya tenemos, como Pablo dice, todo lo que necesitamos para nuestra fe y nuestra vida en la Biblia. Si buscamos información adicional de parte de Dios, corremos un gran peligro. Porque yo puedo saber con seguridad que lo que está en la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Tengo los milagros de Jesús y todos los demás para confirmar esas palabras. ¿Cómo puedo saber que un sueño que tengo es la verdad inspirada por Dios? Podría ser simplemente un producto de mi naturaleza pecaminosa o de mi mente. O peor, a lo mejor es el diablo quien a él le gusta disfrazarse como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, no puedo estar seguro de otro mensaje, pero la Biblia sí, puedo estar 100% seguro que es la verdad. Entonces, a base de eso, yo sé que se habla de dones de profecía hoy en día. Se halla a hablar de profecía en 1 Corintios 12 y 14, pero si nos fijamos en lo que es ese don, el énfasis de Pablo allí no es en recibir revelaciones adicionales de parte de Dios, ni tampoco en predecir el futuro. Él dice en esos capítulos que la profecía edifica. La profecía, como dijimos antes, es el proclamar la palabra y la voluntad de Dios. Y eso nos edifica. Edifica la fe en Cristo. Entonces, ¿qué es profecía hoy en día? Es compartir la palabra con otras personas, es proclamar la palabra y la voluntad de Dios. Y en ese sentido, pues, aunque algunos tienen más dones de predicación y de enseñanza para hacer eso, todos nosotros somos voceros de parte de Dios, porque podemos compartir la verdad que está en la palabra para la edificación y la salvación de otras personas. Muy bien. Tenemos que terminar ahí, amigos, porque ya pasamos la hora por unos 10 minutos y les pido una disculpa, esta primera clase siempre tarda un poco más tiempo. Pero vamos a terminar con una oración. Luego los que quieren despedirse pueden. Y los que quieren quedarse y tienen más preguntas pueden hacer eso también. Yo me quedo un tiempo después para sus preguntas. Así que vamos a orar. Voy a publicar la tarea en el grupo de WhatsApp. No se preocupen. Vamos a orar para terminar. Señor Jesucristo, te damos gracias que en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos para nuestra relación contigo y nuestra vida espiritual hasta que nos lleves a verte cara a cara en el cielo. Pedimos que fortalezcas a cada uno de nosotros por medio de esa palabra que hemos estudiado hoy, para que estemos confiados en tus promesas y en tus bendiciones en nuestras vidas, y también para que podemos compartir sin miedo tu mensaje en la Biblia con otras personas, igual que lo hizo Elías en su tiempo. Pedimos esto, Jesús, en tu santo nombre.
Amén. Bueno, pueden despedirse los que quieren irse y los que quieren quedarse, esperen unos minutos. Gracias, Amén, pastor. profesor. Que tenga buenas noches.